Para vos, Sergio Einitz, junto con un especialista, te habla de biodecodificación. Tomá tu torta, Sergio. Sí, realmente apasionante este tema. Bueno, está con nosotros, nos acompaña Paulina Federic, ya la había anunciado Horacio. Para hablar de este tema, un tema interesantísimo, yo le voy a pedir que preste atención, ella nos va a contar qué es, vamos a partir de esto, de contarle a la gente qué es la biodecodificación o decodificación biológica en este caso. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. No, por favor. Estoy contentísima de estar acá y de poder compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias. Lo que queríamos es conocer acerca de esto. ¿Qué se entiende o hacia dónde apunta esta disciplina, no? Bien, es un enfoque terapéutico y de salud basado en el desciframiento del significado o sentido de la lógica de los síntomas. Bien. Primero que nada, quiero comentar que mi formación ha sido en el Instituto Argentino de Descodificación Biológica en el 2014 y desde ahí vengo trabajando con distintos pacientes, desde el árbol genealógico hasta la descodificación del síntoma. ¿Podemos decir que esta disciplina tiende a conocer el origen metafísico de las dolencias? Claro que sí. Ajá. ¿Cómo sería esto? A ver si lo podemos sintetizar. Hay gente que no maneja ni el término metafísico, que es todo lo que está más allá de lo físico, y en este caso en particular, esta disciplina, ¿cómo lo abordaría? Cada síntoma, es Bien. decir, enfermedad, se presenta como una adaptación biológica a una necesidad psicobiológica insatisfecha. Perfecto, tenemos una necesidad, no es satisfecha esta necesidad, Hay obviamente cuatro necesidades arcaicas. generamos una enfermedad. A partir de esto, de no satisfacer una necesidad, de generar esa necesidad y no satisfacerla, obviamente eso provoca en nuestro cuerpo o desata en nuestro cuerpo una dolencia. ¿Se entiende así? Es así, mira. A ver. Hay cuatro necesidades arcaicas: sobrevivir, protegerse, desplazarse y comunicarse. Bien. Cuando alguna de estas necesidades entran en juego, entran en jaque nuestra supervivencia, a partir de ahí es que comienza la enfermedad. Estamos habilitados a comenzar la enfermedad. Pero esta enfermedad comienza a partir de un choque biológico. Ajá. Es decir, no es la emoción la que nos enferma, la emoción es parte de este paquete que es el shock biológico, que es algo vivido en soledad. Es esa situación dramática que viene de un momento a otro. Sí. Te dicen, por ejemplo, tu papá falleció y vos, en ese pequeño instante, ese es el shock biológico. Dramático, vivido en soledad, sin solución aparente, te toma contrapié. Es algo que no lo estábamos esperando y no puede ser verbalizado de un modo correcto. Quizá todos saben lo que nos pasa o lo que pasó, pero no cómo lo sentimos. La tonalidad del conflicto es lo que va a determinar la adaptación biológica, es decir, en qué órgano va a repercutir esa adaptación. Perfecto. En ese primer momento, que es la primera fase de la enfermedad, que toda enfermedad tiene dos fases, como el día y la noche. Es primero una fase fría, que es la fase simpaticotonía, que empieza a partir del shock biológico, y después, si el conflicto se soluciona, viene la fase de vagotonía, que sería como la noche de la enfermedad, en donde ahí sí hay manifestaciones, Perfecto. hay síntomas. Perfecto. Por lo general creemos que ahí nos enfermamos. Claro, cuando tenemos el síntoma. Cuando está el pero síntoma. viene de mucho antes, ¿no? Viene a partir del Del shock biológico. Bien. A partir de un conflicto vivido en soledad y no expresado. Básicamente nuestra salud es una adaptación constante. Perfecto. ¿Cómo hacemos para prevenir esto? Si tiene prevención o cómo se haría desde esta disciplina para abordarlo a tiempo, ya que muchas veces no somos conscientes de lo que se produce dentro nuestro cuando se da ese shock. No sabemos y no sabemos tampoco el órgano que se va a afectar, ¿no? Bien, primero que nada es empezar a comprender nuestro cuerpo, saber que la naturaleza jamás va en contra de nosotros. Esto a mí en lo particular me ha revolucionado, porque saber de que la enfermedad es nada más que una adaptación biológica que nos permite la continuación, la prolongación de nuestra propia vida, que no es una situación de decir, bueno, y a veces la naturaleza se equivoca. Esa era la respuesta que yo recibía cuando iba a consultar y decía, ¿y por qué está pasando esto? ¿Y por qué el cáncer? ¿Y por qué las enfermedades? Entonces primero es comprenderla y tener compasión de un programa biológico adaptativo que se manifiesta en nosotros. Ese programa tiene mucho que ver con nuestra genética o con nuestra ascendencia
en el caso de nuestros padres, abuelos y demás parientes? O sea, ¿es algo que se va transmitiendo de generación en generación? Claro, repetimos programas porque heredamos el modo de sobrevivir, el modo de vivir los conflictos, la tonalidad en la que nuestros ancestros han vivido un mismo conflicto, y de algún modo lo vivo medianamente parecido, según las circunstancias de mi vida. Claro. Quizás claro. si no se me presenta, si en mi familia hay un programa de cáncer de pecho y en mi vida particularmente no se presenta ninguna situación en donde tenga un conflicto de nido, que Sí. es particularmente lo que afectaría el pecho, Sí, directamente ese programa no se presenta. Puede parecer o no, está ahí. claro. O sea, hay posibilidades La de que sí, información como está. que está. Claro. Está. En este caso... Lo que no transmiten, perdona, Sí, 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 sí. lo que no transmiten a nivel genético es la información. Ujú. ¿Qué sería esa información? ¿Son los hechos no resueltos de quienes nos dieron la vida o de quienes tenemos genéticamente parte? Porque, a ver, hay un componente genético, digamos, que es fundamental, que nos da las características físicas, pero Sí. hay un componente emocional que es determinante también, y ese componente lo vamos adquiriendo según nosotros vamos formando nuestra personalidad. O sea, cómo tomamos una situación de determinada manera varía según la persona. Esto es así, ¿no es cierto? Bien, en este caso en particular, el hecho de que tomemos bien o mal algo que repercute en nuestro cuerpo depende de qué entonces. Primero, de tomar bien o mal algo, hay un título de un libro que se me viene a la cabeza que dice: no es posible curarse sin aprender a vivir. También el modo en el que cada persona vivencie aquellas experiencias que suceden en su vida diaria. Sí. O sea, básicamente todo lo que te encuentras es para que te encuentres a vos mismo. Perfecto, perfecto. O sea que esto tiene mucho que ver con nuestro interior, digamos, ¿no? Definitivamente. Cómo manufacturamos todo lo que vivimos a diario y en qué lugar colocamos cada una de las cosas que nos toca vivir. Definitivamente. Si le damos mucha importancia al nivel que nos repercute en nuestros órganos internos y nos provoca una enfermedad, o sabemos disiparlo, dejarlo fluir, como se dice. Y la capacidad que tengamos de resolver esos conflictos. Conflictos que vivimos a nivel diario. Eso sí, es importante diferenciar que cuando se trata de una enfermedad no se trata de un conflicto psicológico, sino un conflicto biológico. Y que en la sesión terapéutica la persona toma conciencia a nivel celular. Que no es lo mismo tomar conocimiento, no es una cuestión intelectual, Sí. sino es Sí, a sí. nivel celular. Es decir, viene la persona con una sintomatología. Ujú. Lo leemos como un lenguaje Sí. de una necesidad psicobiológica insatisfecha. Vamos a buscar precisamente el momento del shock biológico, ese momento vivido en soledad, sin solución aparente, ese momento en el que uno Claro. ahí donde se Te codificó, quedas. se codificó a nivel celular. Según la tonalidad en la que se haya codificado, va a afectar determinada parte de nuestro organismo. Entonces, cuando a la persona primero se le empieza a comentar cómo funciona la naturaleza, cómo está funcionando la enfermedad, eso que está llamando enfermedad, eso a lo que le tiene miedo, cómo funciona realmente su cuerpo, para que ese estrés baje. Claro. Porque imagínate, vos decís, mi cuerpo me traicionó, ¿qué estoy haciendo acá? Es terrible. Una vez que comprende el mecanismo, se localiza, se identifica ese pequeño instante en donde aparece el shock biológico. Claro. La raíz, digamos, del La problema. raíz, y la persona puede expresar aquello que en ese momento no pudo. Cuando lo expresa, se genera, puede ser llanto, puede ser una sensación de tensión, hay una descarga física. Pero ¿y cómo se biodecodifica? ¿Es un trabajo psicológico? ¿A través de qué técnicas uno puede llegar a investigar en la otra persona cuál ha sido el shock, en este caso traumático? Porque tiene un tinte, veo como un tinte psicológico, psiquiátrico, digamos, o de introspección que podría darse a través de algunos profesionales, digan, de la hipnosis, por ejemplo, ¿no? No necesariamente. En nuestro cerebro está todo y en nuestra memoria nada se pierde. Ajá. Simplemente, primero se le explica a la persona las dos fases de la enfermedad, que fueron las que expliqué al comienzo. Entonces dice, y a partir de ahí empezamos todos a identificar, esa vuelta que yo tuve determinada situación
Y sí, a mí me había pasado una cosa. Empezamos a identificar, porque lo que hace el cerebro es ir enganchando. Condensación y desplazamiento, diría Lacan. Sí, registra y enumera No cada necesariamente. uno de los acontecimientos que determinan la causa. Sí. En este caso en particular, y por ahí no queremos confundirla porque sí. el tema es muy difícil de explicar. Sí. Una vez que encontramos la causa, ¿de qué manera se trabaja para disiparla? Digamos, una vez que encontramos el shock que se produce. Teniendo en cuenta que se trata de una adaptación biológica, sí. que tiene un sentido biológico, que ese sentido se está manifestando en su naturaleza, simplemente al hacer esa descarga, al encontrar primero el programa que lo generó, sí. que ese programa viene de un modo, esa tonalidad en la que vivió el shock biológico, vamos un poquito más atrás, está relacionado con su experiencia de vida. Varía entre cada persona, sí. Varía entre cada persona y hay un ciclo que se está manifestando ahí. Bien. Cuando vemos de qué se trata, la persona, primero, si toma conciencia, toma la decisión de hacer algo. Dice, bueno, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Bien. Claro. Y de esa forma... Entonces la adaptación pierde sentido, disipa. porque tiene una lógica biológica. Paulita, la verdad que es recontra interesante. Biodecodificación, cuando nos presentaron así el tema, me encantó. Y da para charlar y mucho, ¿no es cierto? Porque es algo muy nuevo, entonces nos cuesta a nosotros adaptarnos, ¿no? Cómo consultarte de materias que nos son hasta extrañas. Y es una ciencia ya estudiada, institucionalizada, la biodecodificación. ¿En qué se encuadra este estudio? Bien, es una metodología científica. Metodología científica, sí. Son varias metodologías científicas aplicadas a una función de generar una mayor salud en el sujeto. Perfecto. ¿Dónde te puede localizar la gente que le interesaría seguir profundizando en esta materia? Bien. O pedir una consulta, claro. Está mi Facebook, Sí. que es Anata, Biodescodificación Integral, o Paulina Federic también. Y bueno, podría dejar mi celular. Adelante, por favor. 343-154-666-435. Bueno, muchísimas gracias. Muchas la vamos gracias a a seguir, ustedes. la vamos a seguir porque es interesante. Gracias.